¿Has escuchado hablar del burnout? Este nivel de estrés tan alto que te impide ser productivo. Quédate con nosotros en este capítulo porque abordaremos los síntomas más frecuentes y te daremos algunos tips para lidiar de mejor manera con tu estrés. Bienvenidos a Psicopupi, el podcast. Sé que la maestra de inglés me va a corregir, pero así lo voy a decir yo. Mi nombre es León, nos acompaña como siempre Yahali, la maestra Ana, que además es psicóloga, y vamos a ver hoy el tema del burnout. ¿Bien dicho? Sí. Perfecto. Es algo que pues últimamente ha crecido muchísimo, le pusieron el nombre y demás, pero sí vamos a tratar de desglosarlo porque pareciera en algún punto hasta es motivo de juego, que si eres godín, no eres godín y todo el show, pero desencadena muchos temas psicológicos muy trascendentes que necesitamos abordarlos. ¿Qué les parece si iniciamos con el punto de qué es burnout? Okay. Maestra, explíquenos, por favor. Okay. Es un estado crónico, perdón, es un estado crónico de estrés laboral. Ok. Ok. Ahora, hablando de los ámbitos en los que se da, ahorita decías, ¿no? Agarramos muy de broma el tema Godín, pero no necesariamente se reduce a, uno, el tema laboral de oficina. Claro. Y dos, ya ahora con las nuevas formas de trabajar, de teletrabajo o trabajo a distancia, pero que se trabaja para una compañía, no solo se reduce eso, incluso nosotros que somos independientes, que tenemos un consultorio, Así es. llegamos a presentar burnout. Perdón. Sí, entonces vamos a hablar de signos, síntomas, de cómo se empieza a presentar en la vida de los seres humanos. Como tú dices, sí, no nada más el aspecto godín. Entonces, básicamente, creo que el primer de los puntos más relevantes es el agotamiento. Sí, ¿Físico o mental? ¿Dónde crees que impacte más y que tú te des cuenta ya como trabajador? Estoy entrando en esta fase de burnout. Pues depende mucho, por ejemplo, físico es agotamiento, es hartazgo, pero también tiene mucho que ver el estado mental en el que estás. Entonces, estoy ya harto fastidiado, ya no hago lo que tengo que hacer, me cansa todo. Y esto se refleja en casa también. Exactamente. ¿Tú cómo lo ves, amiga? Pues sí, justamente estas partes de cómo impacta en nosotros el estrés, además del cansancio. O sea, existe algo que se llama la curva del estrés. Inserte aquí imagen, por favor. Que se las vamos a dejar aquí para que la vayan viendo. Hay algo que se llama eustrés, otra que se llama estrés y otra que se llama distrés. Entonces, es súper importante que nosotros tengamos bien identificadas estas partes para poder saber si ya estamos cerquita del burnout, que como su nombre en inglés lo dice ya traducido al español, es cuando ya te quemaste la cabeza y ya no soportas nada. O sea, literal ya no estás soportando todo lo que estás viviendo en cualquier ámbito, ¿no? Entonces, bueno, con esta imagen que está, pues pueden ver cómo hay un estrés que es, digamos, normal, natural, sano, pero cuando ya pasas esa línea, pues ya se vuelve se va haciendo una tendencia hacia lo crónico, ¿no? Y ahí es donde tienen que encenderse nuestros foquitos. Sí, exacto. Para empezarlo a dimensionar, esa parte donde empezamos a llegar a ese estrés disfuncional, empiezan pensamientos, como dices Ana, de fracaso, de baja autoestima, de ya no estoy rindiendo, y sí, no nada más en el trabajo. Ya vas a la casa y también a lo mejor te muestras irritable, tienes problemas con la pareja o en el tráfico, ¿qué tal? Los que nos aventábamos 1 o 2 horas en el tráfico, entonces todo ese cansancio mental que empieza a traducirse en el cansancio físico, pues se llega a un punto en el que explota, sea en lo laboral o en casa. Y también en lo emocional, o sea, creo que llega un punto en el que
estás tan arriba de estrés que tus emociones es más fácil que se desborden, por ejemplo, ¿no? Vas perdiendo como esta parte de la inteligencia emocional, no porque no la tengas, sino porque el nivel de estrés es tan alto que tu cerebro elige una de las dos cosas que hacer, o controlar la emoción o sobrevivir, porque justo el estrés es esta parte de esta alarma que nos manda el cerebro de tienes que mantenerte alerta, ¿no? Por eso hay un grado de estrés que está bien, es normal, es natural. Entonces, cuando vamos pasando por estas etapas, se van tocando muchas esferas de las cuales pertenecemos. Claro que inicia en el trabajo, pero también se va pasando, como dices, ¿no, Leoncito? Entonces, sí, es un tema que las generaciones de ahora creo que lo sabemos manejar un poco mejor, porque, por ejemplo, ya no hay tanto estas peleas de tráfico, ¿no? Apenas estábamos leyendo una noticia en la semana que a un chavo, que mató a un chavo porque los perros, o sea, estaban paseando sus perros y entonces hubo ahí un tema entre perros de una persona con perros de otra persona en el paseo y terminó en este desenlace tan horrible, ¿no? Entonces hablábamos justo de qué fuerte está el estrés en las personas que no está viendo esa capacidad de bajarle tantito y pensar mejor las cosas y que te llevan hasta terminar con la vida de alguien, ¿no? Es muy fuerte. Sí, exacto. Y muchas veces también empieza con los aspectos físicos que, como tú dices, empieza a desbordar también la emoción. El aspecto físico me refiero a problemas digestivos, gastritis, colitis y todo lo que termina en itis, como la que tú pensaste, también en esa. Y también en dolores de cabeza y todo esto, como tú dices, ya lo vas arrastrando y dices, voy a sacar a mi perro a relajarme, total, que sale peor, explotas y por una pequeña es que pudiste haberlo manejado bien, ¡pum! Pero vienen desenlaces así tan trágicos, no sabía yo esa noticia, pero... Pasó por tu casa, no digas dónde vivo. No voy a decir dónde, pero por tu casa es que sucedió eso. Y fue así de que en la mañana, o sea, ni siquiera estamos hablando de ya un día que ya pasaron, que ya pasaste muchas horas harto, o sea, no. Sí. Fue así en la mañana, estaban ahí, hubo un tema con los perros y se disparó, ¿no? Y creo que esas partes es súper importante que tengamos la tranquilidad, la conciencia, esos 3 segunditos de respirar, de decir, ok, esto que está pasando no me está gustando, pero darnos el chance de poner ahí una barrerita y de ver un poquito más allá de lo que nuestras acciones pueden traer como consecuencias, ¿no? Sí, exacto. Ahora, también afecta en mujeres y es en ciclo menstrual. Ok. Empieza a desregularizar. Uh-huh. Entonces, tú tenías un ritmo y ese ritmo se empieza a cambiar. Uh-huh. ¿Por qué? Por el estrés. Afecta físicamente o en comida. Cuando nosotros comemos mucho o dejamos de comer. Uh-huh. Entonces, eso también es así como el punto de decir es demasiado. Sí, porque ahí ya nos podemos, hablando de la parte psicológica, si lo dejamos pasar por mucho tiempo, muy fácilmente se puede convertir en un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Y bueno, empezamos a tocar ya temas un poquito más y más fuertes, que si nosotros logramos detectar a tiempo que estamos permanentes en un nivel de estrés muy alto, podemos ir regulándolo. Y ahorita que decías del ciclo menstrual, por ejemplo, Anita, ¿a quién no le ha pasado? Que tiene un susto de que cree que está embarazada, pero en realidad pasa mucho tiempo sin tener la regla porque estás estresado, porque estás creyendo que puedes estar embarazada y ya cuando por fin te relajas y lo aceptas, resulta que no es cierto, ¿no? O no. Sí, entonces esos niveles de estrés impactan muchísimo en diferentes áreas y lo que tú tocabas, Leoncito, de la somatización, ¿no? Que empieza a presentarse en otras afectaciones del cuerpo, como
imagínense que todo nuestro sistema nervioso central es el que controla pues todo nuestro cuerpo, ¿no? Es el que envía las señales a todos lados, se divide en simpático y parasimpático. No les vamos a poner imagen de referencia porque es algo muy técnico, pero imagínense que el cerebro dice, no, pues mejor ahorita no pongo atención en todo esto porque es más importante que sobreviva. ¿De qué? No sabemos, pero que sobreviva, porque el estrés es eso. Entonces, en cuanto a este tipo de enfermedades, justamente por los niveles de estrés que estamos manejando en la actualidad, pues cada vez hay más enfermedad, ¿no? Desafortunadamente. Y uno creería que es porque, por ejemplo, la gastritis, porque comí muchísimo chile o comí algo que no debía, y cuando en la realidad lo que está pasando es que acá no estamos bien, ¿no? Y eso no lo vemos. O sea, eso es como que lo dejamos ahí. Sí. Sí, por lo regular cuando el cuerpo ya te lo reclama es porque ya hay un trabajo, un periodo importante que ya está aquí dando vueltas. Uh-huh. Pensamientos, estos sentimientos de depresión, de ansiedad, de frustración, de que no puedo con la chamba. Y sí, o sea, lo que implica la chamba, ¿no? O sea, tener dinero, me van a correr. Es que si no del 110 van a llegar las nuevas generaciones y me van a chutar la chamba. Y todo este show, ¿no? Uh-huh. Y ahora, perdón, ahora algo que yo he visto mucho con las nuevas generaciones es que estamos siendo estos que dicen, no, pero ¿por qué? ¿Por qué me tengo que quedar después de mi horario laboral? Que estamos empezando a cuestionar, porque estamos viendo muy reflejado toda esta parte de lo que sentimos, ¿no? O sea, sí le estamos poniendo más atención a cómo nos sentimos, a lo que estamos pensando, pero también está repercutiendo mucho en el área laboral porque pues los jefes no son millennials, ¿va? O no todos los jefes son millennials. Y entonces hay ahí una disparidad, ¿no? A lo que hablábamos en capítulos anteriores de la brecha generacional, de lo que se espera que seas como colaborador y si tú estás cumpliendo esa meta o no. Sobre todo, yo tengo pacientes que están iniciando apenas su vida laboral y que antes de que lleguen al año ya están así de, no, ya no quiero, no, es que estoy muy cansada, es que, sí, claro, no, sí. Y por algo se hizo la reforma esta de que ya se den más días de vacaciones. Claro, ¿no? Fue entre los días de vacaciones, la NOM 035, o sea, sí ha habido ciertas implementaciones cuidando la salud mental del trabajador en general. Pero imagínense qué tan fuerte tuvo que repercutir a nivel sistema de salud para que voltearan y dijeran, tenemos que hacer algo diferente, ¿no? Entonces, sí es muy importante que pongamos atención en cómo nos estamos sintiendo y hasta dónde estamos dejando que el estrés llegue, porque además es una sensación corporal horrible. O sea, de verdad, si tú nos estás viendo y te has sentido de verdad estresado, pero de verdad estresado, es algo que incluso ya no puedes controlar, es una angustia, una desesperación, un hartazgo, como decía Anita, una situación en la que tú dices, ay, mira, ya, que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Pero no hay necesidad de llegar hasta esos puntos. ¿Cómo podemos evitar llegar a ese punto, Anita? Entonces, tenemos que identificar y modificar situaciones de estrés. ¿Como cuáles? Entonces, por ejemplo, si ya tengo yo el tiempo medido y ya sé que tengo que entregar un proyecto, lo que sea, entonces vamos a tratar de adelantar. De prevenirnos. De prevenir, exacto. De no correr a la última hora. Porque esto es muy común. Entonces, ¿pero qué pasa? Sí, me la ganaste. Claro. ¿Qué pasa Sí. si eres esta persona que necesita sentir la presión para activarse, ¿no? O si tienes esto que se llama procrastinación, ¿no? Que ¿cómo logras hacer dos frentes, una al estrés y otra a tu costumbre de procrastinar? Ok, ¿te acuerdas de los hablamos de hábitos? Uh-huh. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un hábito. Entonces, no dejar para después. Entonces, estrés, sube el estrés. Si se mantiene aquí
todo el tiempo, funcionas, pero tu cuerpo se cansa y cae. Y es cuando precisamente viene burnout. Entonces, no puedes estar todo el tiempo aquí, no te puedes mantener. O sea, sí puedes, pero no es lo más saludable, ¿no? Sí, exacto. Sí, se me fue la idea porque sí iba a plantear ese punto, pero también, sí, ya llegó. Ya volvió. Porque Disculpen es ustedes. lo que ocasiona el burnout durante muchos años, más de 20 años, afortunadamente ya no es así. Pero sí, el tema de los jefes, o sea, sí, ahorita dices, sí, pues me organizo, creo hábitos, hago mi plan de trabajo, pero la dinámica que hoy se presenta en el área laboral, en cualquier rama, es muy demandante y todo se quiere para ayer y todo eso, ¿cómo lo vas gestionando? Primero los chavos, ¿no? Que van entrando a un área laboral que, pues, desconocen. Y la gente ya adulta como nosotros que, pues sí, también ibas creciendo con esa dinámica, pero llega un punto que te rebasa. Sí. Entonces ahí, ¿qué herramientas psicológicas, estrategias de afrontamiento podemos hacer? Ok. Podemos utilizar la reubicación. Ok. ¿A qué te refieres? Bueno, esto no es psicológico, es laboral. Ok. Pero puedo buscar otra área. O sea, okay. a donde yo pueda estar más tranquila, sabiendo lo que sé hacer, sin tanta presión. Obviamente, asesoramiento psicológico, por supuesto, rectificar hábitos. Y yo creo que también el tema de nuestras fortalezas es súper importante que las tengamos presentes. Y en tema de psicología, algo que nosotros hacemos en consulta, por ejemplo, es una escala que nos muestra cuáles son tus fortalezas a nivel laboral, ¿no? Cuáles son las destrezas con las que cuentas para que puedas tomarlas a tu favor y irte, digamos, posicionando mejor en este entorno laboral, ¿no? Entonces, no nada más vemos el tema emocional, sino que también de repente podemos hacer una reubicación, como dice Ana, de hacia estas partes, ¿no? Profesionales. Entonces, ¿ok? Otro punto, Anita, en cuanto a cómo manejar el burnout cuando no eres, o sea, cuando ya no depende de ti. Más bien, creo que es como a lo que querías llegar, ¿no? Exacto. ¿Qué les parece hablar de comunicación asertiva? Sí, ¿cómo le dices a tu jefe? ¿Cómo le dices que ya a tu está, jefe? que ya te tiene hasta acá. Págale a tu... No. Sí dan ganas, muchas veces dan ganas. Oye, mira. Y ya luego les contaré porque sí lo hice un par de veces. Yo sé que en algún punto me va a ver alguno o varios de mis jefes. Y pues ni modo, o sea, empiezas a manejar ciertas herramientas que lo haces de manera muy funcional. A ver, vamos a platicar, me estás exigiendo esto, los tiempos no dan, pero ya con bases y objetivos bien determinados, que eso es, a fin de cuentas, es asertividad, porque no estás hablando, ay, me estás abusando de mí y estás creando un burnout en mí. No, tampoco. O sea, si estableces una dinámica de trabajo con ciertos tiempos, que afortunadamente ahorita muchos de ellos ya son muy medibles, y te permite tener por lo menos ese diálogo, que muy seguramente ahí te va a permitir distinguir entre un jefe y un líder. Sí. Que eso es algo donde, ¡pum!, crece el burnout. Exacto. Sí, y a veces también tenemos como la disparidad de entre jefes y líderes. Bueno, yo cuando fui Godín, en mi época Godín, el que era mi jefe directo era muy buen líder, ¿no? O sea, yo con él podía llegar a un acuerdo de, a ver, ayer me fui de aquí a la 1 de la mañana por tu urgencia, pero él me decía, pero mañana nada más ven a la junta de esta urgencia y después te vas, ¿no? Y yo decía, llegábamos a un acuerdo, pero tenía a recursos humanos yo aquí, miren, aquí respirándome en la nuca, diciéndome, ¿por qué? ¿Por qué te vas a ir? O sea, ahí sí era jefa, ¿no? Okay. Y él era líder. Sí. Ahí pueden ir notando como las diferencias. Si tú puedes negociar siempre y cuando tengas una base que te permita decir, pues yo estoy entregando mis metas, lo que tú me estás entregando fuera de tiempo, que ya no me da chance de hacerlo como tú lo quieres, pues híjole, ahí sí ya no depende mucho de mí. Y tratar de adaptarnos también, porque como les digo, en mi caso había veces, una vez al mes y también una vez cada 4 meses, que eran cuando se entregaban los informes, por ejemplo,
yo llevaba la parte de comunicación interna, entonces yo hacía todas las presentaciones, ¿no? Entonces, cuando llegaban este final de mes o esta entrega de resultados de cada 4 meses, yo ya sabía que un día antes yo iba a estar hasta acá. Entonces yo ya me programaba mentalmente para decir, ok, el día de hoy va a estar pesadísimo porque ya sé que va a pasar esto y esto y esto, voy a salir muy tarde, entonces mejor me preparo desde antes para poder manejarlo mejor. Afortunadamente, pues digo, yo tenía la ventaja de que mi jefe, pues sí, decía como que, sí, pásate, ¿no? O sea, vete temprano. Pero hay jefes que no son así, ¿no? Que no son buenos líderes o que no alcanzan a ver más allá. ¿Qué hacer en estos casos? Negociar. Yo creo que si tú eres una persona que sabe, que cumple con lo que tiene que hacer, tienes una parte ya ganada que puede ayudarte a justificar el por qué estás pidiendo un cambio. Uh-huh. Sí, exacto. Y diseñar tú mismo tus estrategias de afrontamiento, ¿no? Uh-huh. O sea, eso lo hacemos en consulta. Hay una dinámica que hiciste buenísima de eso, pero ahí tú también, de acuerdo a la dinámica que se presenta en la empresa, tú empiezas a hacer esas estrategias de afrontamiento que te permiten ver precisamente todas esas fortalezas que tú tienes como persona, uh-huh, abordarlas desde el área laboral. Y eso que te va a permitir poder hablar desde tus fortalezas para con una comunicación asertiva llegar a ciertos acuerdos con los jefes. Uh-huh. ¿Sale? O incluso también con nosotros mismos. Porque sí, precisamente, o sea, es en el ámbito laboral lo más común, ¿no? Uh-huh. El área Godín. Pero también entre psicólogos, o sea, llega un punto en que nosotros nos quemamos incluso no necesariamente, en mi caso voy a hablar, ustedes me dicen si compartan o no necesariamente una serie de 3-4 consultas, sino a veces con una sola, el desgaste emocional es tan relevante que tú tienes que liberarte porque llegas ya quemado a la siguiente consulta y tampoco se vale. Sí, justo algo que nosotros como psicólogos, o sea, a mí también me ha pasado eso que dices. Cuando tengo consultas muy, muy pesadas, de hecho, me pasó hace no mucho, que yo tenía, hagan de cuenta, 5 consultas en un día. Y en la última, yo ya estaba así. Sí, claro. ¿Y eso cómo te hace sentir? O sea, pero ya ni siquiera era esta parte de... Yo ya no estaba dando mi 100%, ¿no? Claro. Ya estaba yo como a la mitad porque ya estaba muy cansada. Pero ¿qué pasa? Obviamente tú intentas siempre dar tu 300%, pero hay veces y hay factores que influyen en no poderlo dar. Una puede ser, en el caso de nosotros como psicólogos, el mismo paciente que por más que tú quieres ayudarle, no sale y una parte te desespera. Por otro lado lo quieres entender, por otro lado le quieres ayudar, pero si ya estás cansado también tu cabeza te dice, ¿sabes qué? No. Y la estrategia de afrontamiento que yo utilicé para que eso no me volviera a pasar fue espaciar muchísimo más las consultas, ¿no? Si yo tenía una, digamos, a las 9 de la mañana y la siguiente la tenía a las 11 y la siguiente la tenía a las 4 y la siguiente la tenía a las 8, lo que hice fue como intentar que en los tiempos muertos yo ya no trabajara. Yo ya no trabajara para nada. O sea, no me pusiera a ver el tema de las redes, no me pusiera a ver el tema del podcast, no me pusiera a ver algo que teníamos que trabajar o no seguía haciendo como las notas clínicas o completar los expedientes, o sea, no, porque yo utilizaba esos tiempos para hacer todo eso, ¿no? Porque para optimizar mi tiempo. Claro. Pero me di cuenta que al estar hablando de lo mismo o mentalmente estarme enfocando en lo mismo, en los pacientes, en la psicología, en todo este proceso mental que lleva, me cansaba. Entonces lo que decidí hacer fue acortar un poco más, o sea, sí, dejar un poco más de espacio para descansar entre sesión y sesión y que esos espacios que había yo no pensara en nada que tuviera que ver con pacientes, ¿no? Y ya cuando tenía como un ratito que, no sé, al siguiente día nada más tenía 2 consultas, ya me daba chance de descansar y luego en la tarde ya decía, ok, a terminar lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, a lo mejor el administrarnos diferente también podría ser una muy buena estrategia. Ahora, para quienes no son psicólogos, que también tienen un horario laboral pesado, por ejemplo, de 8 de la mañana a 5 o 6 de la tarde. Obviamente no pueden espaciar, ¿no? Su trabajo.
Pero, ¿qué hacer? Pues a lo mejor que cuando sea su hora de comida, lo aprovechen para respirar, cambiar de posición, irse a otro lugar a comer. Hay mucha gente que tiene comedor y que cuando estén ahí, si están compartiendo con sus compañeros, pues no hablen temas de trabajo, ¿no? Que de verdad sea un espacio en el que ustedes recuperen un poquito de energía para que puedan regresar a su lugar y puedan seguir. Y hay algo que se llama pausas activas, que ahora con la NOM 035 está ya en esa norma que se tienen que implementar, ¿no? ¿Qué es? Pues justo esto, el Departamento de Seguridad y Salud o de cómo se llame en tu empresa, debe como darles estas pausas, para que puedan drenar un poquito ese cansancio, ese estrés y todo eso para que realmente pongan su 100 en la actividad que están desempeñando. Simplemente bajas, vas al baño y haces ¿qué? La respiración de león. Puedes hacer eso, exacto. O salir y que te dé el aire, simplemente que te dé el aire, ¿no? O sea, que te dé el sol, que te dé el aire, y platican los que fuman, que se echen un cigarro, los que van por la coca adelante y demás, porque entonces sí, o sea, lo empiezas a notar también toda esta carga, estrés laboral, también en tus relaciones personales, porque incluso ya sales a echarte el café que te digo, el cigarro, y ya te estás bronqueando por temas de trabajo que dices, pues no vamos a abordarlo, pero lo traes tan en la mente metido que obviamente va a salir. Y entonces, ¿qué onda, Yagali? Pues te dije que te pusieras las pilas y digo, no, yo ahorita no. Pues cómo no, y entonces empiezas ahí y llegas a la casa y ¿qué tal? También con tu pareja, con tu hijo, con tu perro, o sea, ¿qué culpa tienen? O sea, sí, creo que cuando... Yo les voy a contar una historia. Ya me voy a quemar otra vez. Pero cuando yo empecé a vivir en pareja, algo que a mí me pesaba mucho es que mi pareja llegaba harto del trabajo, ¿no? Y entonces todos los días llegaba así. O sea, todos los días llegaba súper enojado. Y yo le decía, es que llegas enojado y yo no te he visto en todo el día, pero además no he visto a nadie porque he estado aquí en la casa haciendo cosas de señora de casa. Y entonces tú, que eres la primera persona que veo diferente en mi día, tú llegas ya molesto y cansado. Y sí, yo entiendo esa parte, ¿no? Que sales, vas a trabajar, lo que quieras. Pero sí el burnout llega a un nivel en el que puede afectar las relaciones interpersonales. Llámese amigos, pareja, vecinos, no importa qué relación sea, pero sí se puede afectar, y por eso es súper importante que tengamos estrategias que nos ayuden a afrontarlo de una mejor forma. Y en ese momento lo que hicimos para que eso no sucediera fue: llegas del trabajo, te metes a bañar, respiras tantito, disfrutas tu cena y luego compartimos, ¿no? Porque no podíamos hacer algo más. Entonces era como, baja tu estrés, relájate un ratito y luego vemos, ¿no? O sea, una sobadita de pies no aplicaba. No. O sea, cada quien. Yo no hago eso, pero cada quien. Sí, al final empiezas a hablar ya de límites funcionales, ¿no? Uh-huh. Como una parte de las recomendaciones que se hace para empezar a salir de todo este hoyo, porque es un hoyo muy fuerte. Ya un poquito tocamos los temas de toda la sintomatología, ¿no? Problemas gastrointestinales, problemas de cefaleas, migraña, sí, exacto, incluso hasta problemas respiratorios. Sí. Entonces, pues son cosas... Y normalmente que el estrés se siente en los hombros, ¿no? O sea, que sí dices, me pesa aquí. Sí, o sea, uno que empieza a leer a las personas desde el aspecto corporal, si te das cuenta. O sea, ¿y qué tal en el trabajo? Ya ahí sueltan toda la información. Sí. Porque de verdad, pues van así cargando todo el cúmulo de responsabilidades. Sí, y el cuerpo se ve, y el cuerpo se ve así de que, ¿no? De que sabes que está muy pesada la carga que trae, y muchas veces puede ser eso o puede irse hacia otras áreas, ¿no? O sea, que venga una carga pesada emocional, ¿no? Okay. Pero pues es que también nosotros vamos desarrollando esto que le llamamos el ojo clínico y que podemos ver, pero tú que estás ahí en tu casita, algo que puedes empezar a notar es cómo se ve la cara de la persona. O sea, porque ya con nada más verles la cara puedes identificar cómo vienen, ¿no?
Sí, exacto. Entonces, ¿qué otras cosas pueden ir pasando? La falta de apetito sexual, voy a decir, ¿no? Sí, claro. Porque justo estás Sí, tan harto que claro, dices, ay, no, eso. quiero dormirme ahorita, ¿no? Y qué tristeza. Porque eso Sí. empieza a afectar muy cañón. O sea, Sí. porque vas creando a lo mejor sin querer inseguridades en la otra persona que ni siquiera existía, Claro. además de lo que dice Anita, ¿no? Que se van distanciando por algo que si ponemos atención desde el inicio puede disminuir sencillo. rápido. Sí. Ajá. Es sencilla esa parte siempre y cuando hablemos. Me siento Comunicación. así, exacto. Me siento así, ayúdame, entiéndeme. Entonces, como pareja. Entonces, a lo mejor no tengo mucho deseo sexual, pero un masaje. ¿Ya ves? Masaje, no en los pies. Ok. ¿Verdad, Claro, amiga? ¿no? Un Masajito. masajito. Y Se agradece, entonces, claro. exacto. Y eso va haciendo que se relajen. Ambos. Sí, y que la conexión se vaya a lo Sí. mejor incrementando en lugar de que se vaya disminuyendo, ¿no? Sí, exacto. Mi cara no era así, o sea, fue de 20 y tantos años de estrés laboral y también incluso llegué a tener, o sea, mi frente tampoco era así. Las arrugas. Entonces, sí, no, esas arrugas tampoco. No, ¿en Pero no serio? empiezas a ver cómo se te cae el cabello, o por decir los hombres, lo vemos más y lo comentamos mucho en oficina, qué pics con el pelo, o sea... Sí, aparte a otros nos crecía la panza y se nos caía el cabello. Dices, ¿qué onda? O sea, Sí. hay esa también subida de peso. Son esos factores que tú Subida empiezas a o ver. bajar. Subida o bajada, ¿no? O fluctuar entre los dos. Sí, claro. O sea, algo que a mí personalmente me pasa mucho es que estoy muy estresada, bajo. O estoy demasiado estresada, subo, ¿no? Entonces, y no necesariamente porque coma. O sea, Sí. hay una parte hormonal que también dispara ahí cañón. Por eso es muy importante no hablar de los cuerpos ajenos, porque no sabes qué situación está pasando Claro. la persona que hace que fluctúe en su peso, ¿no? O que suba de repente muchísimo o que baje muchísimo. La recomendación sería pregunta si todo bien o si puedes ayudar en algo, porque de repente sí es muy pesado esta parte de las inseguridades que se van creando por el estrés, que ya se te cayó el cabello, que ya subiste de peso, que ya se te nota la arruga de que te parte la Sí, frente no a la me mitad, digas. o las de aquí, ¿no? Del... Bueno, ya habla de bien más, ¿no? Esto O sea, es edad. No. Esto es No. edad. Esto es estrés. Pero es que ve cómo hiciste la boca, hiciste así. O sea, también toda la gesticulación facial también se ve afectada, ¿no? sí, exacto. Entonces, nos podemos ir a los extremos, desde la obesidad hasta temas muy complejos de, como tú dices, de trastornos de la conducta Alimentaria. Y sí, siempre es, o sea, son cosas que nosotros podemos ver de manera muy natural, pero la gente sí empieza, ya se dejó, mira cómo está tan descuidado, ya ni a su trabajo le echa ganas, pero no sabemos, de verdad hay que tener mucha empatía, sobre todo ahorita, pues en el mismo ámbito laboral, pero también fuera, con tus amigos, cuando los veas nuevamente, ya sé cuántos kilos no te veía, ¿qué onda Evita eso. Acá no. Sí, o sea, aunque haya mucha confianza, primero ve tanteando el terreno. ¿Qué onda? ¿Cómo te ha ido? La pareja, tus hijos, el trabajo. Y ahí vas midiéndole qué onda con los comentarios. Y ahora esta parte de las nuevas generaciones que están entrando al área laboral, hay algo muy importante que me gustaría, si tú eres jefe, asegúrate de preguntarle a tus colaboradores si tienen algún tema de salud mental. Porque hay mucha gente que, aunque ustedes no lo crean, o que aunque ni siquiera exista un diagnóstico, están lidiando con temas de ansiedad, de depresión, y que a lo mejor el tener que ir a trabajar pues los mantiene un poco activos, pero no quiere decir que no la estén pasando horrible y que por eso no estén dando resultados. Entonces creo que también una parte como líderes nos toca preguntar, ¿y todo bien? ¿Hay algo más en lo que te pueda ayudar? El área de salud de la empresa te puede ayudar en algo, porque, por ejemplo, tengo una paciente
que ya con diagnóstico, con una carta de una institución pública diciendo tiene este diagnóstico, necesita estas adecuaciones, aún así la empresa dijo, ¿qué crees? Que no. Entonces, entonces hay que tener mucho cuidado, y si tú eres jefe, conviértete en un líder primero y pregunta si alguno de tus colaboradores requiere alguna clase de atención específica en el área de salud mental, ¿no? Sí, exacto. Pues sí, básicamente son toda la sintomatología, los signos, cómo lo podemos seguir detectando en lo laboral, en las relaciones interpersonales, en lo personal, los cambios físicos que tenemos, todo estos sistemas Es como estar al pendiente, es como ver nuestros cambios. Entonces, si empiezo a ver cambios muy fuertes, algo pasa y tengo que atenderlo. Entonces, cuando dejamos como que ya no nos gusta el trabajo, lo que yo disfrutaba ya no puedo, entonces algo está mal. Ya estoy muy cansada, ¿qué tengo que hacer? Cambien. Empiecen a buscar, vean cuáles son las opciones, a lo mejor otro trabajo, otra área, ¿no? Sí. O que les parece ir implementando también ciertas actividades que te van a ir sacando de ese hoyo. Ejercicio, leer, irte al cine. ¿Hace cuánto no vas al cine? No, ves solo, sal a salir solo. Sí soy. Exacto. Yo a mis pacientes sí les recomiendo mucho que salgan solos. O sea, que se den una vuelta, que vayan a comer por un helado, pero que disfruten también su propia compañía. Sí. Eso también te desconecta del mundo y empiezas tú a hacer esa introspección de dónde chingas puedes empezar a abordar los puntos. Sí, es un trabajo personal que sí necesitas darte un espacio para ti, para que puedas verlo, porque si todo el tiempo estás en compañía de alguien, pues todo el tiempo tienes distractor, ¿no? Así es. Entonces sí, es un buen consejo. Ok, pues yo creo que sería todo por el capítulo del día de hoy. ¿Algo más? Nada más. ¿No? Sí, no, creo que se abordó de manera completa, algo muy complejo, pero sí, y cuando sientan que no es, que precisamente ya les desbordó la emoción, el cuerpo ya no les da para más, ya todos estos síntomas que hemos dicho de hartazgo, que esa creo que es la palabra idónea, ¿no? Sí, hartazgo. Sí, ya cuando tú te ves a la cara y dices, ay, tengo que ir a trabajar. Sí, exacto. Ya, sí, es momento de replantearse dónde están parados. Siempre hay opciones, afortunadamente hay opciones. Decía, yo veía en un podcast, porque también les digo, hacemos la chamba, decía un extranjero, dice, México es un país de oportunidades. Tú sales a la esquina de tu casa a vender arroz y las cosas pues se pueden empezar a dar. Entonces simplemente es buscar esa área de oportunidad que te va a dar un trabajo de introspección, dónde estás parado y afortunadamente puedes salir de donde estás, claro. Sí. Y si no, aquí estamos, con todo gusto. Sí, a veces en este último punto que toca León, el miedo paraliza muchas veces, pero siempre prioriza tu salud mental. No importa cuánto estés ganando, cuánto tiempo de antigüedad tengas en esa empresa, si ya no estás bien, si ya no es saludable para ti seguir ahí, ya no sigas, por favor. Sí, exacto. Ok, pues eso sería todo para el capítulo del día de hoy. Les agradecemos mucho por acompañarnos. Recuerden que pueden seguirnos en TikTok como @psico.pupi, en Instagram como @psico_pupi y en Facebook como psicopupi. Si tienen alguna duda o algún comentario, por favor déjenlo en la cajita y les vamos a estar ahí contestando. Recuerden que también en la cajita de descripción está el link para que puedan conectarse con cualquiera de nosotros para concretar una cita. Y recuerden que también tenemos la parte de consulting por si quieren nada más ver un tema específico. Muchas gracias. Bye.